Ya tarde ya. Estamos muy contentos, seguimos en este tiempo de adoración en cuanto a la palabra de Dios, en este sermón que Dios nos permite hoy día. Mis hermanos, vamos a leer un texto base que nos va a servir como el bastón para este sermón que Dios nos ha concedido en este tiempo. Y vamos hasta el libro de los Salmos 133, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice así la palabra del Señor: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová y vida eterna. Dios añada bendición a su santa palabra. Oremos. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor, en coinonía, en donde te honramos y damos toda gloria y toda honra a ti, Señor, entendiendo que necesitamos ser edificados, enseñados por ti, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Señor, danos el denuedo, danos la valentía para exponer tu voluntad, pero también, Señor, de la misma forma te pedimos darnos oídos atentos a tu preciosa palabra y pies presurosos para caminar en ella. Amén. Mis hermanos, muy buenos días nuevamente. En el día de hoy me gustaría que pensemos por un instante en lo que hemos leído en la Biblia y los pasajes que afirman y que muestran todos los creyentes por Cristo y en lo que está en las manos de Cristo, en la cuenca de su mano, y que muestran todas las Sagradas Escrituras, en donde nos evidencia a nosotros como los llamados, como los escogidos, los santos, el remanente, el pueblo de Cristo, los miembros del cuerpo de Cristo, o simplemente el pueblo de Dios. Entendemos que la comunión de los hombres que llevan a estos títulos por acción soberana de nuestro Dios hace referencia a la iglesia de Cristo. Y en esta mañana quiero que traigamos a nuestra memoria algunas enseñanzas. Gracias a Dios nosotros tenemos una escuela teológica que nos va edificando, nos va enseñando de la forma como debemos adorar a Dios. Y el estudio al que me refiero es la confesión de fe en cuanto a la comunión de los santos, la doctrina que ya hemos visto. Y en esta mañana es imperativo recordar y comprender cuán necesaria es esta comunión para el pueblo de Dios. Y como está presente y ha estado presente en toda la redención y en toda la analogía de la fe, como un mandato de Dios a que tengamos comunión unos con otros y que nos congreguemos si somos parte del pueblo santo de Dios. Veamos Hebreos 10:25, que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pues en la Biblia habla de principio a fin y muestra a Cristo, pero que también muestra a su iglesia. Ahora bien, la debida importancia de esta comunión, la cual nos enseña por medio de la palabra, le he colocado como título a este sermón: la familia de la fe. Pues sabemos, mis queridos hermanos, que todos, como habitantes de este mundo, no andamos solos. Todos hemos estado o hemos reposado o reposamos dentro de un núcleo familiar, y que es la familia en la sangre. Asimismo, tendríamos un referente del trato con los demás. Y esto es el tema que nos interesa. Y cuando hablo de los demás, me estoy yendo a la familia de la fe, a nosotros los que nos encontramos aquí, los que hemos profesado la palabra de Dios.
o sea, la familia extendida de hermanos en la iglesia local. Y ya dijimos que íbamos a abordar este tema con el título de la familia en la fe. Y le he colocado 3 apartados. Primero, importancia de tener una familia en la fe. Segundo, objetivos para la familia en la fe. Y por último, espíritu y prácticas de la familia en la fe. Vayamos directamente a nuestro primer punto, importancia de tener una familia en la fe. Mis hermanos, al principio de la introducción veníamos diciendo que la Biblia hace alusión a algunos apelativos que Dios ha colocado, que en la Biblia registra en diferentes formas. Pues podría ser como los escogidos de Dios. Y vemos también cómo se nombra a nosotros, en medio de la Biblia, como los hermanos. Somos hermanos porque así nos los enseña la Biblia. Lo primero que es necesario recordar es que Dios permite y enseña esta palabra y que nos distingue a nosotros que somos hermanos por medio de Jesucristo, y que es el nombre dado por Dios a todos los hombres para que por medio de Él seamos llamados hermanos, por medio de su sangre, de su sacrificio, de su obra salvífica en la cruz, que nos dio el derecho a ser llamados hermanos de Cristo, pero también hijos de Dios. Por ende, somos hermanos en Cristo. Esto quiere decir, mi querido hermano, que pudiésemos ser llamados, o que somos llamados en una iglesia local, hermanos. Y que es por la fe cimentada solamente en la base de Jesucristo, que somos miembros de esta familia, siendo Cristo su cabeza y Cristo su fundamento principal. No hay tal cosa de que seamos llamados hermanos o hijos de Dios sin Cristo en medio. Recuerde, mi querido hermano, que no es por María, no es por los apóstoles, no son por los profetas, e incluso no es por los ángeles. Es Cristo la base relacional entre Dios y nosotros, como su comunidad en comunión que tenemos con Dios. Mire cómo lo presenta 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así las cosas, podemos ser llamados hermanos solo por lo que hizo Jesucristo. El título de hijos de Dios es solamente por el término de la palabra de Dios y por el mismo Dios, que es solo por lo que hizo Cristo, por lo que como el origen de este título tiene acción soberana solamente de nuestro Dios, por lo que como se obtiene solamente de Dios y no de los hombres, como por ejemplo cuando algún hermano nos agrade o no, nos caiga bien, porque si la familia de la fe estuviera cimentada en la decisión y el gusto de los hombres, pues no sería la relación correcta con nuestro Padre. No es posible que si Cristo, siendo Dios, se despojó de su investidura para colocarse como hombre, y si Él no se avergüenza de nosotros, ¿cómo nosotros nos vamos a avergonzar de nuestro hermano? ¿Cómo puede suceder eso? Si fuese así, a los que nos caigan bien, los trataríamos bien. A los que no nos gusten, en el mejor de los casos, no, ni lo determinaríamos. Haríamos que esas personas no están allí. Esto no enseña la Biblia. Es más, la Biblia nos llama a considerar primeramente a estos hermanos en la fe antes de nuestra familia natural. El mismo Cristo nos dio innumerables ejemplos de amor y asistencia entre creyentes. El apóstol Pablo lo evidencia en Efesios 4:32.
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mateo 23:11 dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. El mayor de nosotros como hermanos, siendo Dios, se despojó y se colocó como hombre y vino para servir. Le sirvió a los apóstoles, nos sirvió a nosotros, nos sirve a nosotros, e incluso nos sirvió tanto que nos despojó, nos apartó de una condenación en la que veníamos. Recuerden a Adán y Eva. Juan 13:34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ya lo cantamos en los himnos. Dios, en su infinita sabiduría, Él sabía lo que iba a suceder con nuestro pecado remanente, ese pecado que mora en cada uno de nosotros. Y después de reconocer a Cristo, y es la misma palabra de Dios la que nos exhorta, la que nos dice y nos comunica por intermedio de Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien mayormente a nuestra familia en la fe. Sabemos que nuestra familia consanguínea es nuestra prioridad natural. Sabemos que es así. Los padres con los hijos con los padres, los abuelos. Pero una vez entendiendo el verdadero sentido de la palabra de Dios en darnos a unos hermanos, lo vemos desde otra perspectiva. Y esto es para ayudarnos en este camino tan difícil, que es el camino de la fe. Los amamos y los cuidamos porque desde allí, desde esta familia de la fe, somos exhortados, somos animados, somos edificados, somos reprendidos, enseñados, y además de eso somos disciplinados para moldear nuestro carácter y estar enteramente preparados para estar en la gloria de Él. Y es la palabra hermanos que hoy en día se ha tomado a la ligera, se ha tomado como una muletilla para llamar la atención de otra persona de la misma congregación. Pero no le hemos dado la importancia bíblica de llamar a otro hermano o hermana. Pero no le damos esa importancia. No vemos a estos seres como personas que tienen la misma dignidad que nosotros, que nos dieron a nosotros por intermedio de Cristo. Hermanos, estos que son salvos también fueron redimidos por el mismo Dios. La misma dignidad que nos ha dado a nosotros como creyentes en Cristo. Es más, estos que deberían ser objeto de nuestro amor, estos hermanos en Cristo, por el contrario, son objeto de burlas, de desprestigio, de murmuraciones, de desprecio. Recuerden, hermano, esto no es agradable a Dios. Jesús nos enseñó que debemos tratarnos como hermanos y que debemos llamarnos así. Él se dignó y se humilló, siendo Dios, a llamarnos así. Y mire cómo lo presenta Lucas, en su capítulo 8, 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar a él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera, quieren verte. Él entonces respondió y les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ahora, ¿qué está diciendo el Señor en este pasaje? Pues el Señor Jesucristo nos está enseñando la gran importancia que debe tener para nosotros la familia en la fe, y está remarcando la gran importancia, e incluso por
se antepone ante nuestra familia natural. Esto no quiere decir en ninguna manera que vamos a abandonar a nuestra familia natural, nuestra familia terrenal. Esto es lo que nos está motivando, motiva a nuestro espíritu a estimar más a estos hermanos, valorar más esta familia extendida que Dios soberanamente nos ha regalado, además de nuestra familia natural. Pues en ella encontramos el propósito de Dios de acompañarnos en este proceso de santificación. Dios nos manda a tener mayor estima a estos hermanos en la fe. Y estos que nos acompañan también son hijos de Dios, son hermanos de Cristo. Y si Cristo los llama hermanos y trata como tal, no deberíamos dar testimonio nosotros de nuestro proceder para con estos hermanos. Mis hermanos, si la hermandad cristiana depende de nuestros sentimientos, imagínense lo que pasaría si lo levantamos de un carácter diferente, o si tenemos mal genio, o si tenemos un carácter fuerte, o si nos levantamos con el pie izquierdo, como decimos. Puede dimensionar el desagrado para Dios. Esto nos lleva al segundo ítem: objetivos para la familia en la fe. Mis hermanos y amigos, uno de los objetivos de la familia en la fe es preservar esta familia hasta cumplir su propósito, como ya hemos dicho, y de preservarnos. Sabemos que todo depende de las manos de Dios, que Él es soberano absoluto. Sabemos que Él está sobre todas las cosas, pero nosotros tenemos una responsabilidad, y es de caminar en Él, en su palabra. Recuerde la perseverancia de los santos. Dios nos da la facultad de perseverar en ese camino por la ayuda del Espíritu Santo en el que Dios nos ha colocado. Somos nosotros haciendo uso de esta comunidad de los santos, en donde debemos tener un espíritu que refleje a Cristo. Otro de los objetivos de la mente de Cristo es que obedezcamos, y este punto es muy importante, porque los buenos deseos no son suficientes, porque de nada vale la mejor intención. Recuerde que la fe sin obras es fe muerta, y el camino al infierno está pavimentado, está plagado de muy buenas intenciones. Porque ¿qué hacemos si en la práctica hacemos algo diferente a lo que Cristo nos presenta? Escucha lo que dice Pablo en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Nos está exhortando a que actuemos de acuerdo a la palabra de Dios, de una forma racional. Si nosotros profesamos ser creyentes, creer en Cristo, y hacemos algo diferente a la palabra de Dios, pues sencillamente estamos apartados. Mis hermanos, nuestro amor y trato para con los hermanos debe ser sacrificial, en el mejor de los deseos, para con estos que también son hijos de Dios. Mire lo que dice el apóstol en Romanos 9:3. Porque yo mismo desearía ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Teniendo en cuenta que esta era una nación teocrática, tenían a todos los israelitas como hermanos, y que por ello el texto habla en la carne. Pero utilizamos este texto para ver el sacrificio que deseaba el apóstol, e incluso ser anatema, perder su salvación, con tal que los hermanos en la carne, los hermanos naturales, la obtuviesen. Debemos desear que nuestro hermano camine en santidad y que seamos edificados mutuamente. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
Dios desea que seamos fortalecidos y la comunión que Él nos presenta es una comunión eficiente y adecuada para que así sea. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Nótese que dice fortaleceos y lo hace en plural. En plural. ¿Y a quiénes manda fortalecerse? A nosotros como hermanos en Cristo, pues a sus hijos como hermanos. Y es para nuestro beneficio. Y dice que es el poder de su fuerza, porque es el Espíritu Santo a quien Cristo envió. Y esto nos lleva al tercer apartado, que es espíritu y prácticas de la familia en la fe. Amados hermanos, después de haber entendido, haber escuchado la importancia y los objetivos de la familia en la fe, debemos también nosotros, como cristianos que profesamos la fe en Cristo, dar testimonios del Hijo de Dios. Saber que somos llamados a estar unidos, esto quiere decir que no podemos adoptar una postura, una costumbre de descomunión, puesto que esto de estar unidos, de tener la comunión, de llamarnos hermanos, son las arras, son la cuota inicial que el Espíritu Santo nos da, porque es un estado en el cual vamos a estar eternamente. Es un estado que vamos a tener eternamente, pero que ahora, de este lado de la eternidad, vamos a tener esa cuota inicial y vamos a disfrutarla como hermanos, pero vamos a hacerlo en los términos de la palabra de Dios. Señor, y debemos, el Señor nos manda que debemos hacerlo con gozo, con una absoluta comunión, y que seremos hermanos. Recuerde, seremos hermanos allá en la gloria, no esposos, no padre e hijo, no abuelos, no sobrinos, sino hermanos. A todos los hijos de Dios se les confiere este título. Dice la palabra de Dios, dice que debes tener comunión con tu hermano, pues en amor debemos hacerlo y tener comunión con todos nuestros hermanos en la fe, puesto que no es lógico el mandato de Dios que Cristo lo refuerce y lo enseñe. La palabra inspirada por intermedio de los apóstoles nos la muestre y nosotros hagamos algo diferente. Mis hermanos, meditemos. Por último, meditemos en unos versículos que los voy a leer en dos versiones, la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional. Es primera de Pedro 2:17, que dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Ahora la voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Primera de Pedro 2:17. Tengan todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al Rey. La palabra de Dios, como nuestro manual, nos enseña el espíritu con el que debemos acercarnos a nuestros hermanos, y es un espíritu de respeto. Y la misma palabra nos enseña esto. De esa misma forma que nosotros respetamos a los demás en nuestra casa, a nuestros vecinos, de esa misma forma debemos respetar a nuestra familia en la fe. Recuerden, Él debe ser nuestra prioridad. Y en la congregación de los santos debemos respetar desde el más grande hasta el más chico. Los niños no deben ser llamados con seudónimos, con apodos. Tratarlos como usted trataría a un mayor. A los hermanos en general debemos tratarlos sin burla, sin menosprecio, entendiendo que todos somos diferentes, pero somos iguales en la dignidad que Dios nos da por intermedio de su Hijo. Tenemos características diferentes, pero nos une Cristo.
a los hermanos. Cuiden el trato con las hermanas. Si esta no es su esposa, mi querido hermano, no debe tratarle con remoquetes cariñosos. Mami, mi vida, corazón. Usted no está enamorando a su hermana. Usted no está enamorando a su hermana. No está cortejándole. Debe tratarla de hermana. La Biblia nos enseña a tratar en la congregación y es como hermano o hermana. Y a nuestros mayores de la congregación debemos tratarlo con el honor que nos presenta Éxodo 20. De esa forma para con nuestro hermano adulto mayor. Mis hermanos, tenemos una responsabilidad individual, inalienable e intransferible. Y debemos dar testimonio como hijos de Dios y hermanos de Cristo, como la familia de la fe, y que Dios nos ayude para este propósito, de este lado de la eternidad, porque vamos a estar con ellos como hermanos para siempre. Oremos. Amado Dios, gracias por este culto, gracias por nuestra escuela, por los himnos, gracias por este sermón, Señor, que nos han permitido. Señor, te pedimos que no seamos oidores olvidadizos, sino que hagamos tu voluntad, Señor, y tu palabra es que seamos proactivos en cuanto a ella. Señor, te damos gracias por los hermanos, gracias por este tiempo, gracias por los hermanos que han recuperado en su salud, gracias porque en medio de este tiempo, estos tiempos malos, estás tú obrando maravillosa y milagrosamente. Señor, eres un Dios de poder y te damos gracias, Padre Santo, porque tú por medio de tu palabra obras según tu santa voluntad y eres eficaz para lo que ya han sido determinados desde antes de la fundación del mundo. Señor, te damos muchas gracias en los méritos de Cristo. Amén y amén.